Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy vamos a hablarles de que no eres tú, es el calor el que está acabando con las pilas del teléfono, entre otras muchas cosas. Les vamos a hablar de los efectos del calor en algunos artefactos. Les vamos a preguntar si están listos para que su auto conduzca solo, un tema muy interesante sobre la conducción autónoma. Vamos a platicarles que en la Estación Espacial Internacional van a estar cultivando cerebros humanos. ¿Por qué? Se los vamos a explicar aquí. ¿Y qué pasó con LK99? Si sí es o no es un superconductor, Bernie nos lo va a explicar. Y también les vamos a platicar que llegó GPT Bot. De todo eso y mucho más hablaremos hoy aquí en Tecnófagos, devoradores de tecnología, que comienza ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Yo soy Ricardo Massa. Recuerden, por favor, enviarnos sus temas de interés a tecnófagos@kio.tech. También pueden comunicarse con nosotros en nuestro grupo de Telegram. Ya somos muchos los que estamos ahí participando. Y entre otros, pues estamos aquí su servidor y mi querido amigo Bernardo González. ¿Cómo estás, Bernie? Muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí en tu oficina. Juntos, como usted los quería ver y escuchar. Aquí estamos. ¿Listos? Así es. Una vez más se nos hace grabar este podcast que hacemos con todo cariño, pero además ahora juntos presencialmente, físicamente, de lo que antes parecía imposible en la época de pandemia cuando surgió este podcast, pues ahora ya lo podemos hacer en persona cada vez más seguido y eso me da muchísimo gusto. Siempre es un gusto, me da mucho gusto grabar contigo, pero tenerte en persona no tiene precio, mi querido Bernie. Igualmente. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Entrando en materia, mi querido Bernie, vamos a hablar de la temperatura, porque a ver, todos sabemos que estamos viviendo una época muy complicada. Vemos crecer diametral y radical y dramáticamente la temperatura en todo el planeta. Sabemos que julio, hasta donde ahorita estamos en agosto, pero julio que ya terminó, fue oficialmente ya el mes más caluroso en la historia de la humanidad registrado. O sea, desde que se tienen registros, fue el mes más caluroso y eso está trayendo consecuencias terribles. El calentamiento global es una realidad. Podemos debatir, no sé quién lo quiera debatir, sé que hay quien sí quiere debatirlo, las causas de eso. Hay quien no duda en achacarlo a la causa humana, hay quienes dicen que no, pero sea como sea, lo que es una realidad es que la temperatura del mundo está aumentando y entre otras miles y miles y miles de complicaciones que eso nos trae en nuestra vida e incluso a la supervivencia humana. Otra mala noticia es que eso perjudica mucho la vida de las baterías de los teléfonos. Sí. No es... a ver, mucha gente ha observado que la carga de los teléfonos disminuye durante estas temporadas. Sí. Y bueno, no es una coincidencia. Efectivamente, estos aparatos están diseñados para durar menos y que además pues las temperaturas tan altas les provoca una baja en su rendimiento, ¿correcto? Sí, fíjate que la temperatura extrema, tanto alta como baja, sí, afecta de manera importante a las baterías. Estamos hablando mayoritariamente de baterías de iones de litio. Correcto. Son las más actuales y comunes en todos los dispositivos electrónicos que tenemos, smartphones, computadoras, wearables, cualquiera que tú me digas, por lo general traen un tipo de estas baterías que están hechas de iones de litio. Entonces, están diseñadas para trabajar a temperaturas máximas, unos más que otros, pero digamos que la regla general es como hasta los 35 grados centígrados. Correcto. Y hasta los 0 grados, ¿no? Cuando empiezan temperaturas bajo cero también empiezan a tener mucha pérdida. Físicamente y a nivel químico, ¿por qué pasa esto? Resulta que estas baterías pues tienen los átomos, sus electrones, tienen que, digamos, que estar con una cierta actividad y cuando la temperatura es muy elevada, esta actividad es demasiado desordenada con los electrones y eso hace que la química de la carga del material y la carga eléctrica pues empieza a ser no eficiente como estaba diseñada, ¿no? Correcto. Esa es la razón por la cual se descargan
tan rápido las baterías con temperaturas altas. Ahora, además de la temperatura alta que afecta a las baterías, como bien lo explicaste, también hay otros problemas en la mayoría de los dispositivos electrónicos, ¿no? Sí. Uno de ellos es el procesador. Estos procesadores pues están hechos de silicio, trabajan con cargas eléctricas, enviando y recibiendo esta energía, y cuando la temperatura exterior también es alta, pues el procesador también empieza a calentarse de más. Normalmente se calientan los procesadores. Sí. Cuando están trabajando, eso es normal. En una computadora de escritorio o una laptop, si tienes un software que hace un uso intensivo de operaciones matemáticas con el procesador, pues vas a escuchar tu ventilador. Que se activan los ventiladores, claro. O vas a sentir que se está calentando el dispositivo. Si a eso le agregas que está haciendo calor en donde estás, pues también lo va a afectar, ¿no? Otro factor importante son las pantallas. Uh-huh. Las pantallas, por lo general, en casi todos estos dispositivos, están hechas a base de LEDs. Los LEDs son estos pequeños foquitos que, aunque son generan mucho menos calor que una bombilla incandescente, los que tenemos en nuestras casas, pues hay que tomar en cuenta que estas pantallas tienen un arreglo muy compacto de miles y miles de estos foquitos, que son una matriz de renglones y columnas de foquitos, y todas ellas se van prendiendo a diferente intensidad, pues para que puedas apreciar con la vista los colores, ¿no? Uh-huh. Cuando esa pantalla la pones en un ambiente caliente o la expones a los rayos del sol, pues la pantalla se calienta incluso mucho más. La playa, por ejemplo, es un lugar donde todo el mundo seguramente lo ha experimentado. Sí. Sacas tantito el teléfono para ver un WhatsApp y de repente sientes que está verdaderamente caliente el teléfono. Así es. O si no tienes cuidado y lo dejas en un lugar donde le está pegando el sol, pues vas a ver que la mayoría de los sistemas operativos de estos dispositivos tienen protecciones, ¿no? Muchos cargadores, por ejemplo, de los teléfonos inteligentes, hay unos de carga rápida que están optimizados y que justo están diseñados para ello, para no sobrecargar y no sobrecalentar el teléfono, pero muchos, sobre todo los que no son los oficiales, uno de los principales problemas que puede tener usar un cargador pirata en tu celular, es a lo que quiero llegar, puede ser eso, que suba demasiado la temperatura y que además, vaya, literalmente se cocinen piezas interiores del teléfono y el teléfono se descomponga, ¿no? Exacto. Platicábamos en episodios anteriores que se pueden generar incendios, ¿no? Así es. En las baterías, y estos dispositivos pues no son ajenos a ese mismo problema, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado con los cargadores y las temperaturas extremas. Y yo recordaría también que no solo es el calor. Ahorita en el hemisferio norte pues es lo que estamos viviendo y padeciendo. Estas olas de calor del verano. La gente que vive en el hemisferio sur pues está en el invierno. Y también cuando la temperatura es muy baja, ahí no hay el problema del calentamiento de la electrónica del dispositivo, ni la pantalla, ni el procesador, digamos que hasta les favorece, pero las baterías también tienen el mismo problema de que empiezan a perder la carga eléctrica muy rápido. Sí. Hay una recomendación, si estás en climas extremos, ya sean muy calientes o muy fríos, que compres una bolsa térmica. Correcto. Las venden en cualquier sitio de estos de comercio electrónico, y estas bolsas protegen bastante porque controlan la temperatura del dispositivo, ¿no? Si alguien va a ir a la playa y se va a estar asoleando, pues compras una de estas bolsitas térmicas, metes ahí tus dispositivos y van a estar en una temperatura, digamos, en un rango normal para que no tengas mucho problema. Si alguien, por el contrario, va a un lugar extremadamente frío, pues es recomendable que lo metas esa funda y lo tengas cerca de tu cuerpo para que no esté tan frío. Por ejemplo, dejarlo adentro de un automóvil, uno de estos dispositivos, toda la madrugada cuando está haciendo frío, es muy probable que cuando vayas en la mañana está totalmente descargada la pila, ¿no? Correcto. Pues sí, hay que tener cuidado con eso. Evidentemente las temperaturas extremas, insisto, están ocurriendo ya cada vez con mayor frecuencia en todo el mundo, y pues una vez más, uno de los afectados, entre otras muchas cosas, puede ser nuestros teléfonos celulares. Apple y Samsung, por ejemplo, los dos tienen mecanismos puestos para que el teléfono incluso se bloquee cuando detecta temperaturas demasiado altas que lo pudieran perjudicar, pero bueno, no está de más, justo como dices, ponerle una bolsa térmica o algo por el estilo, sobre todo cuando sabemos que se va a exponer a este tipo de extremos. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Oye, Bernie, y pues mira, hemos platicado mucho de esto. Cada vez se está volviendo más común la conducción o los automóviles que se manejan a manos libres o que se manejan de forma autónoma, que hay que hacer también un poco la diferenciación entre un sistema y otro. Ya cada vez vemos más circular coches Teslas y este tipo de automóviles que tienen conducción autónoma. La realidad es que, a ver, lo sabemos, una máquina, una inteligencia artificial puede conducir un automóvil de una forma muchísimo más eficiente
eficiente que la que lo puede hacer un humano. Eso está comprobado. Lo que está resultando ahora muy interesante es entender esta especie de híbrido que está resultando cuando se conjunta la conducción autónoma y continuamente estás pasando a la conducción humana. Yo, por ejemplo, últimamente estoy conduciendo un Tesla y me he dado cuenta de que, bueno, además pues es muy divertido estarle poniendo que se maneje solito. Pero bueno, aquí tenemos algunas estadísticas, pero hablando de mi experiencia personal, es muy interesante y me he dado cuenta que efectivamente cuando estás en modo de conducción autónoma, el coche te pide que no despegues las manos del volante por mucho tiempo, que mantengas la vista al frente, etcétera, etcétera. Pero lo que es interesante es que cuando pasas de la conducción autónoma y el coche te pide que lo empieces a gobernar tú, te descontrolas. O sea, te das cuenta de que por unos segundos te cuesta cierto trabajo estar en lo que estabas, o sea, en concentrarte a plenitud. Y yo me había dado cuenta de ese fenómeno y ahora estamos corroborando de que efectivamente no soy el único. Hay algunas estadísticas que, bueno, a ver, dice Ford, por ejemplo, hoy tienen 225,000 vehículos equipados ya con su sistema de manos libres Blue Cruise, que han recorrido 100 millones de millas. Eso suena muy bien, pero Tesla dice que ya tiene más de 400,000 vehículos en Estados Unidos y Canadá que tienen acceso a FSD, su sistema autónomo, que han recorrido más de 325 millones de millas. Tesla tiene también la tasa de accidentes más alta entre los fabricantes de automóviles con sistemas avanzados de asistencia al conductor. Desde 2019, los vehículos Tesla con FSD han estado involucrados en 736 accidentes, incluidas 17 muertes. Esto suena muchísimo hasta que lo comparas con lo que provocamos los humanos, pero ahorita regresamos a eso. Hay pruebas convincentes de que, independientemente de la empresa, la mayoría de los sistemas de asistencia al conductor pueden ser menos seguros que la conducción humana normal. De nuevo, cuando se compagina una con la otra, claro, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que hay que entender y diferenciar, ¿no? Sí, fíjate que es interesantísimo este tema porque lleva muchos años en la industria y yo personalmente creo que todavía le falta muchos más. De repente cuando vemos lo que hacen las marcas automotrices y estos videos de conducción autónoma o cuando lo experimentas, por ejemplo en México manejando un Tesla o un coche de estos de una marca de lujo que tienen, que técnicamente le llaman auto-steering, ¿no? O autoconducción. Más que un autopilot. Tesla siempre ha sido muy criticado, particularmente Elon Musk, porque decidió llamarle piloto automático. Piloto automático, cuando no lo es realmente. Sí. O full self-driving, que en español es así completamente autoconducido o autónomo, cuando efectivamente no es así. Déjame darte algunos datos de la industria. Sí. Estos sistemas se llaman técnicamente Advanced Driver Assist System. Okay. El acrónimo es ADAS, todo el mundo los conoce así. Y hay una sociedad de ingenieros automotrices, por sus siglas también en inglés SAE, que son las personas que definen los estándares y los protocolos y cómo se debe de considerar la conducción autónoma, y tiene muchos años de existir. Correcto. Hay 5 niveles de conducción. Empiezan por el nivel 0, donde el conductor es 100% responsable de conducir el vehículo. Por supuesto. No hay nada autónomo. Automatizado. Nivel 1 es donde algunas tareas de la conducción pueden estar automatizadas o asistidas. Los más comunes es, por ejemplo, cuando fijabas el acelerador. Exacto. ¿No? Vas en una carretera y le pones a 90 kilómetros por hora, oprimes un botón y el coche todo el tiempo va a ir a 90. Así es. Pero el coche, si se le atraviesa algo o viene una curva, pues no va a frenar. Nada, ¿no? Sí. Después le pusieron algunas otras cuestiones, como por ejemplo que se quedara en un carril. ¿No? Eso es más reciente. O que guardara cierta distancia con el coche de adelante. Todo eso es nivel 1. Después viene el nivel 2, donde ya puede realizar varias de estas tareas el coche de manera autónoma. Tiene sensores como radares, unos aparatos que se llaman LiDARs, con los que puede, digamos que ver tridimensionalmente lo que tiene alrededor el automóvil. O incluso las cámaras de video, como lo hace Tesla. Toda esta conducción, que es donde básicamente están todos los vehículos, requieren que la persona esté con las manos en el volante, con los ojos puestos en el camino, aunque el automóvil puede incluso cambiarse de carril, puede seguir a otro automóvil, tiene fijada la velocidad, y obviamente sigue el camino, ¿no? Las rectas, las curvas, etc. Después viene el nivel 3, donde el automóvil, digamos que ya se puede conducir de manera autónoma. Correcto. Siempre y cuando esté en situaciones normales. ¿Qué quiere decir eso? Que si se atravesara una persona o el automóvil detectara algo fuera de lo normal, va a alertar al conductor para que él tome el control de manera inmediata. Así es. Después el número 4 es cuando el automóvil puede manejar incluso situaciones ya atípicas, algo que se le atravesó
o un agujero en el camino o lo que se te ocurra. Y el conductor tiene que ir nada más por una cuestión de seguridad, ¿no? El famoso problema filosófico de si no me quito, atropello a 3, si me quito, no atropello a 3. Sí. Y entonces, si fuera algo pues muy crítico, el conductor siempre podría tomar el control, ¿no? Y el último nivel, que es el 5, es cuando ya el vehículo es 100% autónomo y ya incluso no se requiere que intervenga el ser humano, ¿no? Son estos prototipos futuristas donde ya vas volteado viendo para atrás o vas acostado. Tú ya vas en otro rollo. Y el coche ya no tiene ni volante ni pedales porque se maneja completamente autónomo. El nivel 5, la verdad es que estamos lejos todavía. Fíjate que seguramente la gente que nos escucha ha leído en las noticias, pues de estas diferentes compañías, algunas son grandes tecnológicas, otras son startups, que tienen o taxis o vehículos en programas de prueba. Así ¿no? es. Por ejemplo, Waymo es una empresa que compró Google y tiene varios programas tanto en San Francisco, en Phoenix, es un lugar donde en San Francisco sí ya hasta de pronto hasta medio común se vuelve voltear a ver un coche que se está manejando solo, ¿no? Exacto. Hace algunos meses, por ejemplo, leí que si el coche le ponen un cono enfrente, el coche no sabe qué hacer y se detiene por completo y llama a la central y no hay manera de moverlo hasta que venga alguien con una clave a destrabarlo, ¿no? Entonces, pues es parte de esa complejidad, ¿no? Solo por mencionar algunos, además de Waymo está la empresa Cruise, Argo AI, Uber y Lyft, que son empresas que hacen transporte de personas, también tienen modalidades de automóviles en algunas ciudades. Y algunas marcas tradicionales de automóviles como Toyota, Honda, Ford, General Motors. Y por supuesto Tesla, que tal vez es la que más ruido hace, ¿no? Correcto. En Estados Unidos, ¿cuáles son las ciudades donde hay más actividad con estos programas para que la gente pruebe estos coches autónomos? Pues probablemente la número 1 es Phoenix. Waymo tiene muchísimos coches ahí, tiene una flota muy grande. San Francisco, Austin, Las Vegas, Washington DC, Seattle, Atlanta, varias ciudades, ¿no? Y no solamente Estados Unidos es quien está haciendo estas pruebas, sino también hay otros países, ¿no? Por ejemplo, China tiene mucha actividad con los coches autónomos haciendo muchas pruebas. También Japón, Corea del Sur, Alemania, Francia, el Reino Unido, Canadá, etcétera, ¿no? Entonces, aunque vemos que hay gran actividad, gran avance tecnológico, cosas sorprendentes, tenemos que tomar en cuenta que pues los automóviles tienen un gran riesgo porque al final del día es una masa de fierro y plástico que pesa entre 1.5 y 3 toneladas y puede agarrar bastante velocidad y si algo sale mal pues podría ocasionar un gran problema. Un gran problema. Fíjate que aquí nos pusieron una nota que habla de lo que decía yo hace rato, que creo que también parte del problema es justo eso, o sea, como que la comunión entre el humano y la máquina cuando está manejando de forma autónoma es todavía una parte que tenemos que conquistar. Dice, los conductores tienden a confiar demasiado en estos sistemas, incluso después de un breve periodo de uso. Cuando llega el momento de recuperar el control del vehículo, sus tiempos de reacción son más lentos de los que se considera seguro. Todavía hay más casos de conducción distraída cuando se usa ADAS, uno de estos sistemas autónomos como nos explicabas. Justo, digo, aquí la cosa es más bien del humano, no pero y eso es bien interesante. Por cierto, usando justo este Tesla que he estado manejando últimamente, nosotros estamos ahorita físicamente en la zona de Santa Fe, al norponiente de la Ciudad de México, y aquí es muy común, hay un carril reversible que conduce para acá, de estos carriles que cierta hora conducen a un lado. Yendo en el coche, lo puse en modo autónomo y de repente me pasó que yendo sobre ese carril reversible, como que el coche vio una de las flechas que le indican que iba en sentido contrario y el coche literalmente se asustó y se pasó se cambió de carril. O sea, entonces, digo, son el tipo de cosas que digo, de pronto es una anécdota, porque además, vaya, no había nadie, el coche seguramente calibró que podía cambiarse sin ningún problema, pero son el tipo de cosas que todavía no, o sea, el coche no sabe que estaba en un carril reversible. En fin, vamos apenas depurando ese tipo de cosas y pues tenemos que llegar a eso, pero sin duda es mucho más eficiente la conducción, que no nos quede duda de eso. O sea, un algoritmo puede conducir mejor que un ser humano, por supuesto, porque además no se distrae. Vaya, su precisión no tiene nada que ver con la que tenemos los seres humanos, no tiene puntos ciegos, en fin, todos los factores de riesgo que tenemos al conducir los humanos pues se van a cero cuando hablas de una máquina. Entonces, pues digo, lo que pasa es que también cada vez que un Tesla choca, salen todas las noticias del mundo, ¿no? Exacto. No, y mira, es claro que ese es el destino. Los automóviles sí se van a conducir autónomamente. El transporte tiene grandes ventajas, sobre todo los de carga, los trailers en las carreteras, pues se van a mover mucho más eficientemente.
Seguramente habrá algunas carreteras que estén destinadas totalmente para conducción autónoma. Eso seguramente sucederá en el futuro. Claro. Y vamos a pasar por un largo trayecto, una larga evolución, pues donde va a haber lamentablemente accidentes, donde va a haber estos casos de uso como que vas en un carril reversible y el coche hace algo y no te pasó nada a ti porque no venía ningún automóvil, pero puedes chocar o puede suceder alguna cosa. Y todo esto se va a tener que ajustar, ¿no? Hay quien dice incluso que por eso estamos a décadas todavía de que una ciudad tenga totalmente conducción autónoma en todos los vehículos, y yo creo que sí va a tomar algo de años, ¿no? De acuerdo, pero bueno, sin duda es muy emocionante y eso es de las cosas que sí nos hacen sentir en el futuro. Bueno, una nota muy interesante, Bernie, sobre todo por lo peculiar que es que, pues, a ver, los astronautas que viven de forma continua en la Estación Espacial Internacional, pues vaya, evidentemente son gente que están acostumbradas a cosas muy interesantes, literalmente fuera del mundo, pero ahora les pasó algo muy simpático, que es que dentro de las cargas, los payloads que les llegan con las distintas naves que van entrando y se acoplan a la Estación Espacial Internacional, pues ahora les llegó un cargamento un poco inusual. Les mandaron unos contenedores en forma de cerebro humano y les mandaron unas células madre, unas células cultivadas, y les pidieron por favor que si cultivaban esas células en estos contenedores y las armaban ahí en gravedad cero. Deben de haber puesto cara de qué diablos estamos hablando. Unos modelos de órgano humano que bueno, enviados por la compañía Axonis, que no tiene nada que ver ellos tradicionalmente con el espacio. Ellos lo que están buscando son soluciones para enfermedades neurodegenerativas, pero encontraron una oportunidad que es lo que quisiera que nos explicaras, Bernie, qué tiene que ver aquí la gravedad cero. Pero lo que están haciendo es buscar un cultivo de células madre humanas, de un cerebro humano en gravedad cero. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y eso qué beneficio nos va a traer? Fíjate que es una noticia súper interesante, porque cuando la lees no le encuentras la cuadratura al círculo, ¿no? Y resulta que tiene varias aristas, ¿no? Esta compañía, que efectivamente está trabajando con los prototipos de los medicamentos, al final del día son moléculas. Sí. Y esas moléculas están diseñadas para llegar al tejido del cerebro, a una célula, a una neurona en particular, y hacer una función para aliviarte de algo, ¿no? Cabe mencionar que una estadística que leí en el artículo es que en el mundo actualmente 1 de cada 6 personas padece de algún padecimiento neurológico, degenerativo, de alguna índole, pero que tiene que ver con un origen en el cerebro, ¿no? Sí. Por eso el potencial y la importancia de desarrollar estos medicamentos. Entonces, las moléculas con las que están trabajando tienen unas formas esferoides, son como una esfera. Sí. Entonces, cuando han probado aquí en la Tierra y las tratan de llevar, digamos que inyectadas o tomadas, cualquiera que sea la vía de administración, sí, pues resulta que la gravedad de la Tierra afecta la forma de estas moléculas, y al afectar su forma, resulta que ya no son tan efectivas. Ok. Entonces se les ocurrió hacer pruebas en gravedad cero, ¿no? Y aquí sucede, perdona mi lado nerd, pero a mí el tema del espacio me fascina. Y entonces me puse a investigar este tema de la gravedad cero, ¿no? Sí. Y hay unas cosas verdaderamente interesantes. La Estación Internacional Espacial, sí, está orbitando la Tierra a 400 kilómetros de altura, sí, tomándolo como base el nivel medio del mar. Correcto. Una altura, digamos, bastante alta. Pero a esa altura, digamos que la fuerza de la gravedad no es igual que en el terreno donde estamos todos. Exacto, estamos aquí, pero sigue siendo aproximadamente de un 10%. Es lo que quiero decir, no están en gravedad cero. Exacto, no es nada despreciable que a 400 kilómetros de altura la gravedad sea un 10% de lo que es aquí en la Tierra. Correcto. Y entonces lo primero que me pregunté fue, oye, ¿y por qué flotan los astronautas? Sí. Y aquí viene un dato súper curioso que, digo, alguna vez lo escuché, pero no le puse atención. Porque se están moviendo, ¿no? O sea, exactamente, están en caída. Están en caída libre. Están en una caída libre perpetua. Así es. Resulta que fascinantes. Si tú pusieras un objeto a 400 kilómetros de altura y lo dejaras estático, este objeto comenzaría a caer. Primero a una velocidad lenta, y conforme se acerca a la superficie de la Tierra, se aceleraría hasta cuando esté muy cerca del suelo, alcanzar los 9.81 metros sobre segundo, sí, que es la fuerza total de gravedad en la superficie terrestre, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacen los científicos, los ingenieros? Ponen digamos que la Estación Espacial Internacional es como si fuera un vehículo. Exacto, se está desplazando. El cohete que lo pone a orbitar lo empuja a una velocidad que es sorprendente, 27.743 kilómetros por hora. Claro. Esa es la velocidad a la que se mueve con respecto a la Tierra, una velocidad muy, muy alta. Y a esa velocidad
la estación nunca va a caer. La fuerza gravitacional le va ganando. Le va ganando. Pero tiene que ser justo esa velocidad de acuerdo a su masa, porque si fuera más alta, comenzaría a alejarse de la Tierra. Se empezaría a salir de la órbita. Y si fuera más baja, empezaría a caer. Y si fuera más baja, empezaría a caer. Entonces, está justo en la velocidad necesaria para hacer una órbita elíptica y que permanentemente esté dando vueltas alrededor de la Tierra. Los que están adentro de la estación espacial, objetos o seres humanos, astronautas, experimentan gravedad cero. Los famosos Vomit Comets, los aviones que utilizan para entrenar a los astronautas y se familiaricen con la gravedad cero, logran este efecto que nos estás explicando durante algunos segundos, haciendo unas parábolas grandotas con aviones, ¿no? O sea, una caída libre, durante esos segundos logran esa caída provoca que los astronautas estén en gravedad cero, básicamente haciendo esto que estás diciendo. O sea, una caída que durante esos segundos provoca este efecto, luego vuelven a subir, bueno, ya te vuelves a sentar en tu asiento, no sé cómo le hagan en esos, mientras dibujan estas parábolas, pero lo que está haciendo la Estación Espacial Internacional es básicamente esa caída todo el tiempo, pero desplazándose a suficiente velocidad para nunca realmente caer, ¿no? Exacto, para nunca tocar la superficie terrestre. Fantástico. Y el experimento, digamos, podrían haber llevado estas moléculas, estos medicamentos y aplicárselo a un astronauta, pero eso es muy complejo actualmente en la Estación Espacial. Entonces lo que hicieron fue, en unos contenedores pusieron tejido cerebral generado con células madre. Sí. Y es un experimento, digamos, muy de laboratorio, donde ya estando en esta gravedad cero van a probar cómo llegan esas moléculas, esperan que no se deformen, y si lo pueden realmente hacer que sea más efectivo el medicamento o descubrir cosas que no sabían o no pensaban, ¿no? Y un último dato curioso es que una carga de este tipo, que no es muy pesada, cuesta más o menos entre $10,000 y $100,000 de ponerla en órbita, ¿no? O sea, ir con estas cargo companies de cohetes y decirles que quieres llevar un experimento a la Estación Internacional Espacial, pues eso es más o menos lo que tendrías que pagar. Que tampoco está tan oneroso, digo, oye, lo subes a tu payload ahí y ya tienes tu cargamento en manos de los que están a bordo de la Estación Espacial Internacional, hasta por la anécdota, está padre. Oye, pues qué interesante, y además, digo, ya hemos platicado a nuestro pobre entender lo que está ocurriendo a nivel del desarrollo de estas medicinas que buscan justo combatir estas enfermedades neurodegenerativas. Hemos platicado incluso, de anécdotas personales. Yo en mi familia tengo muy cercano, mi hijo tiene una enfermedad neurodegenerativa, entonces he podido seguir esto con mucho interés, y el ver que este tipo de soluciones, lo que se está buscando, digo, por ejemplo, en específico lo que está haciendo Axonis es una tecnología fantástica. Llenan esta esfera con células cerebrales humanas programadas para autoensamblarse, y entonces la estructura externa hace que los cultivos tengan la forma del cerebro y funcionen similar a uno. Eso es lo que está ocurriendo en la Estación Espacial Internacional. Esto llamó la atención de la empresa Boeing, que los está patrocinando, y además obtuvieron dinero de la aceleradora de empresas Mass Challenge, así que tienen muy buen respaldo estos muchachos de Axonis. La investigación también evaluará la capacidad de un agente terapéutico para llegar a las células dentro del ensamblaje. Se está utilizando una terapia génica especial que consiste en una proteína fluorescente que se ilumina en verde cuando llega a las células. Está diseñada para apuntar solo a las neuronas, por lo que cuando la carga útil regrese a la Tierra, el equipo evaluará que también llegó la terapia a las neuronas y a ningún otro tipo de célula. ¡Qué maravilla! Sí, la verdad que fantástico. Fantástico. Siempre queda un espacio para el postre. Estábamos escuchando hablar mucho de este elemento LK99. Condensed Matter Theory Center de la Universidad de Maryland concluyó que LK99 no es un superconductor. Esa es la nota, pero es que, a ver, ¿qué es LK99? Es un compuesto que llevó titulares en todo el mundo porque se afirmó que era un superconductor capaz de operar como tal a temperatura ambiente. Obviamente esto era muy interesante para muchos, sobre todo para la ingeniería de materiales. Se ha desplomado las acciones de la empresa que lo estaba fabricando, las acciones de la empresa coreana, tras conocerse el resultado de un análisis publicado por un grupo de científicos, insisto, del Condensed Matter Theory Center de la Universidad de Maryland, que demuestran que realmente no es un superconductor. A ver, Bernie, vamos por partes.
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un superconductor? ¿Por qué sería tan relevante que lo fuera y que pudiera trabajar en condiciones regulares del medio ambiente? ¿Qué onda con eso? Bueno, mira, la superconductividad es algo que se descubrió el siglo pasado, en 1911. Sí. Hay varios metales que tienen la propiedad de conducir la electricidad. Correcto. Y también algo muy relevante relacionado con esto también es el electromagnetismo, ¿no? Digamos que pueden ser cables o aparatos electrónicos, hablábamos hace rato en la nota anterior, procesadores, las pantallas con los LEDs, etcétera, pues necesitan electricidad para funcionar. Y algunos otros utilizan magnetismo, digamos los motores eléctricos o estos magnetos, por ejemplo, para cerrar puertas, todas estas cuestiones. Y resulta que cuando son metales, por sus propiedades físicas, tienden a perder energía, generan calor en esa conducción eléctrica y se produce una pérdida tanto de energía eléctrica y una generación de calor que genera otros problemas, ¿no? Sí. Entonces, un científico físico en 1911, haciendo experimentos, se dio cuenta que si conducía electricidad por algunos metales, por ejemplo, cobre, me parece que también azufre o hay algunos otros compuestos relacionados, y lo ponía a una temperatura extremadamente baja, menos 200 grados centígrados, sí. Y lo ponía en condiciones de presión atmosférica mucho más intensa que la que tenemos aquí en la Tierra, se dio cuenta que la conducción eléctrica no generaba calor y no producía ninguna pérdida. Entonces ese concepto pues revolucionó la física, fue súper interesante, se comprobó y digamos que eso es muy positivo. La limitante, pues es que para aplicaciones prácticas, pues es muy difícil que tú pongas un material a esa temperatura, claro, y a esas presiones, ¿no? Ya muy cerca del cero absoluto. O sea, exacto. Sí. Entonces, pasaron casi 70 años para que en 1985 otro físico, haciendo unas combinaciones con otros materiales, logró producir la misma superconductividad, pero ya con una temperatura más alta. En vez de menos 200 grados, sí, menos 100. Ok, bueno, entonces suena un poquito más razonable. Exacto, 50% de mejora, pero bueno, de todas maneras estar a menos 100 grados centígrados es muy complicado, sí, ¿no? Y digamos que ahí se han mantenido las cosas más o menos con estos materiales hasta ahora que esta empresa coreana, con la nota que acabas de escribir, sí, dijo y publicó que había logrado hacer superconductividad a temperatura ambiente. Correcto. O sea, ¿no? Y a presión ambiental, lo cual significa una revolución, breakthrough, pues para todo lo que es equipos, industrias relacionadas con la electricidad, imagínate prácticamente todo, sí, y también con la electrónica, ¿no? Sí. Hay trenes de alta velocidad que utilizan estos conceptos de superconductividad limitados porque no están a bajas temperaturas, sí, pero evitan fricción, evitan pérdida de calor y electricidad. Claro, se eficienta muchísimo el uso de la energía. Exacto. Entonces, esto ya se convirtió en una novela porque resulta que publican que lo pudieron hacer, pero no dicen cómo, ¿no? Correcto. Y entonces, con la poca información que publicaron, después los buscaron y dieron por ahí un par de entrevistas y luego parece que se desaparecieron. Y entonces la comunidad científica está reaccionando diciendo que con lo que entregaron, pues no se puede replicar el experimento y entonces se concluye que pues tal vez no sea cierto, ¿no? La última declaración de estos dos científicos dicen que es por celos, que siempre sucede así, que hay mucha incredulidad en la comunidad científica. La verdad es que, como alguien lo puso ahí en un tuit, esto da para que se haga una película Totalmente. o una novela, a ver si es cierto que se logró estos materiales. Pero cuando ves esta historia de que tiene más de 100 años que se descubrió y hace unos 40 años pues se le hizo una mejora importante por ahí del 50%, pues los descubrimientos científicos y toda la tecnología siempre sigue la misma trayectoria, ¿no? Sí. Es una evolución constante. Entonces, seguramente, más allá de que se esté hablando en las noticias, esto va a interesar a muchos científicos y es probable que en los próximos años sí veamos superconductores con mucho mayores ventajas que los que hoy tenemos, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Y como decíamos, pues eso será muy relevante, pues sobre todo para la ingeniería de materiales. Ya nos explicabas que eso además tiene implicaciones muy importantes para la transportación y para la construcción de un sinfín de cosas. Así que será muy emocionante ver, sí. Al margen de que nos hayan tomado el pelo estos compañeros coreanos o no, será muy interesante ver lo que pasa en términos de estos superconductores. ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial.
Bueno, para terminar, vamos a platicar que esto de GPT Bot, porque está muy interesante el anuncio. Esta es otra telenovela también en sí misma, porque, a ver, ¿qué pasa? OpenAI anuncia que lanzan a GPT Bot, que no es otra cosa, entiendo, que su propia arañita que va a empezar a recorrer Internet buscando indexar cosas y entenderle a la relevancia que pueden tener los resultados en Internet, como lo ha hecho Google toda la vida, ¿no? O sea, Google siempre ha tenido estas arañitas que recorren el Internet, pues para entender la relevancia, insisto, de los resultados y poderlos jerarquizar. ¿Por qué es relevante esto? Yo entiendo que por dos cosas. Uno es porque, como sabrán nuestros amigos, aunque sé que luego hay gente que se sorprende cuando escucha esto, pues ChatGPT no está conectado a Internet. O sea, tiene una base de datos que se terminó en el 2021, me parece. O sea, septiembre de 2021. Y con base en eso es de lo que nos platica todo el tiempo de ChatGPT. Entonces, esto de alguna manera, pues lo que está buscando OpenAI es tener una salida a data más fresca, quiero entender, más actualizada, que pueda mantener actualizado de nuevo esta base de datos. Eso es una cosa que me parece relevante. La otra es lo que le da más sabor a nuestra telenovela, es que pues el resto de las compañías de Internet pues dicen, ay, no, o sea, a ver, espérate, porque entonces, ¿cómo vamos a saber cuando esto esté tomando mis datos y usando mi información, si nada más se asoma la arañita, ve el resultado y lo integra a tu base de datos? ¿Yo cómo voy a saber que lo está haciendo? Entiendo que hay un tema ahí también, ¿no? Como de jerarquía de la información, del uso de esta información. Entonces, pues por eso como que mucha gente está diciendo, no, a ver, espérate, compadre, así no quedamos que era así el juego, ¿no? ¿Sí va un poco por ahí la cosa? Sí, totalmente. Mira, técnicamente es un bot para indexar contenido que te encuentres en Internet, en cualquier sitio, y muy importante recalcar, público. Correcto. Estas arañas, las de los buscadores y también la de ChatGPT, pues no se puede meter a un sistema que esté cerrado, ¿no? Que tenga algún control de acceso, permisos, etcétera, ¿no? Estamos hablando del Internet público. Y aquí empiezan muchos temas controversiales, ¿no? Tal vez cuando sucedió esto en el Internet tradicional, cuando empezaron los buscadores en los años 90, pues mucha gente no entendía ni qué era el Internet, tenía un alcance mucho más chico y pues nadie se preocupó tanto, ¿no? Fue hasta muchos años después que empezaron a salir incluso estos archivos que tú puedes poner en un website para decirle que no te indexe o que indexes ciertas páginas, ¿no? Para tener un cierto control. Ahora que ya el Internet pues es conocido por todos, tiene mucha penetración, creo yo que en los próximos meses y años pues va a ser parte de esta regulación de la que hemos estado hablando, ¿no? Por un lado, estos modelos de inteligencia artificial generativa, si no están conectados a Internet, pues para muchos casos de uso van a perder valor, ¿no? Yo puedo preguntarle, oye, este domingo que ganó el partido de fútbol tal equipo, hazme un análisis de tal o cual cosa. Pues ChatGPT en este momento te contesta, no tengo idea porque estoy indexado hasta septiembre del 2021. Sin embargo, por ejemplo, hablando de ChatGPT, hay extensiones para el navegador que ya se conectan a Internet. Correcto. No son perfectas, pero pueden ir por cierta información un poco más fresca. ¿Qué está haciendo OpenAI? Pues respondiendo a eso que están haciendo otros desarrolladores, ¿no? Correcto. Tarde o temprano, nos guste o no, vamos a tener que incorporar pues información contemporánea, nueva, de lo que va surgiendo, pues para que estos modelos se vuelvan más potentes y tengan mucho más utilidad para nosotros, ¿no? Correcto. Ahora, la parte esta controversial, pues yo creo que cada vez se va a acrecentar más, ¿no? Porque es medio paradójico, ¿no? La gente en redes sociales, supongo yo, consciente o no, publica su información pues porque quiere que la gente la vea, ¿no? O sea, tú subes fotos de que estás en la playa o estás en una fiesta o estás con alguien. Supongo que lo hiciste para que la gente lo vea. Por supuesto, sí. Pero luego viene esta doble moral donde, oye, pero no quiero que me indexe una inteligencia artificial porque no quiero que sepan que estaba yo en la playa. Exacto. Bueno, entonces, ¿para qué poner la información ahí? Y lo mismo una compañía, ¿no? Si una compañía tiene un sitio de Internet y quiere ahí ofrecer sus servicios para que cualquier persona los pueda leer y cualquier persona se entere, los buscadores... pues suena medio contradictorio de, bueno, pero la inteligencia artificial no quiero que lo vea, ¿no? Sí. Te vas a meter también en otra cuestión que a lo mejor alguien ya lo está pensando. Bueno, pero ¿qué pasa si es contenido protegido por derechos de autor, ¿no? Alguien publica el contenido de un libro o de algo intelectual, no sé, propiedad industrial, algún secreto o alguna cuestión que por alguna razón está publicado, pero no quieren que estos mecanismos lo identifiquen, pues va a ser un estira y afloje que vamos a seguir viendo
yo creo que muchísimos años hacia adelante. Totalmente. Pues bueno, Bernie, se nos acabó el tiempo, así que vamos a cerrar esta emisión. Yo voy a agradecerle a Mario Terrés en la edición, a Dalí Basti Santiago en la redacción y a Diana Álvarez en la producción, y por supuesto a ti, que como dijimos al principio, pues es un gusto tenerte aquí en esta humilde oficina donde en esta ocasión grabamos este episodio. Muchas gracias, Bernie. No, al contrario, muy contento de estar aquí grabando contigo en persona, podernos ver. Sí. Y esperemos repetirlo en otra ocasión. Así será. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Seguimos la conversación en nuestro grupo de Telegram y esto fue Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta pronto.